Cáncer, una palabra que asusta y que hasta hace poco era una sentencia fatal. Pero hay rayos de esperanza en la batalla contra el cáncer, una batalla que se libra en cada laboratorio. Gracias a lugares como este, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO, las claves para entender al cáncer están más cerca. Y es que el ser humano ha convivido con el cáncer desde el principio de los tiempos, aunque la preocupación por esta enfermedad nunca había sido tan intensa como hasta ahora. Conciencia. Muchas de estas imágenes se nos vienen a la cabeza cuando oímos la palabra cáncer. Y sin embargo, aunque pueda parecerlo, el cáncer no es una enfermedad moderna. Es una enfermedad muy antigua, ¿no? Ya se datan, incluso en el hombre prehistórico, hace 4 millones de años, los primeros homínidos, ya hay casos, pues los arqueólogos nos han encontrado casos en los que se veían tumores, generalmente óseos, que son los órganos mejor conservados. La primera mención escrita la encontramos hace 4.600 años. Un papiro de Imhotep describe un tumor de mama en una mujer egipcia. Efectivamente, pues hay casos descritos. Si partimos de los primeros homínidos, hay casos descritos en la antigüedad, en las civilizaciones que mejor conservaban los órganos y los cuerpos, como por ejemplo el caso de Egipto. 2200 años después, el padre de la medicina, Hipócrates, le puso nombre. El término procede de la Grecia clásica. Hipócrates fue el primero que lo describió y el término concreto era carquinos, que significa cangrejo, y realmente es el término que empleamos hoy en día, cáncer. Y luego ya, el parón de la Edad Media, donde en realidad en medicina no se avanzó nada, hasta el Renacimiento, y hay un resurgimiento pues empiezan a hacer las primeras autopsias de sangre, etcétera, y ya se empiezan a detectar in situ en los pacientes los tumores. Y luego ya la medicina experimental como tal, hasta el siglo XVIII, etcétera, no tenemos más información, ¿no?, con los primeros patólogos. Durante el siglo XX los casos se multiplican y es necesaria una especialización. Aparecen los primeros oncólogos. El primer servicio de oncología se creó en 1976 y es en ese momento cuando se crea ya como especialidad. Había alrededor de unos 20 oncólogos y ahora mismo tenemos 1.200. Hoy conocemos mejor la enfermedad y sabemos explicarla. Hay unas células mutadas que empiezan a crecer descontroladamente en un órgano completo y de ahí pueden, a través de los vasos sanguíneos y de los ganglios, ir a otros órganos. Pueden actuar localmente mediante ocupación de espacio e impiden las funciones normales de esos órganos a los que han ido las células. Su incidencia crece cada año, es cierto, pero los avances de la ciencia y la tecnología están permitiendo mayores tasas de supervivencia. La incidencia, que es lo que mide el número de casos, está subiendo, pero también depende de muchos factores, es decir, hay detección precoz, se diagnostican más casos, esos casos se curan, pero el número global de casos aumenta y también hay pacientes que viven mucho más tiempo con la enfermedad. Avances que han provocado un cambio en la percepción que tenemos de la enfermedad. Hoy la batalla no está perdida y cada vez tenemos más armas con las que luchar y vencer. Pues hace 30, 40 años había mucho oscurantismo, ¿no? El diagnóstico, incluso el paciente, muchas veces las familias no querían que se le informase porque efectivamente equivalía prácticamente a un diagnóstico de muerte, ¿no? Hoy en día no es así, las familias vienen y los pacientes quieren conocer la información, quieren saber qué es lo que les va a pasar, quieren decidir sobre su enfermedad. Yo creo que la sociedad sí va tomando conciencia, ¿no?, que es una enfermedad curable en un porcentaje muy importante de pacientes y que cuando no lo es, muchas veces logramos cronificarla y que forma parte de la evolución del paciente y que debe convivir con ella. Y es que la investigación en cáncer nos ofrece, ahora más que nunca, un futuro prometedor. Nuevas vías de tratar la enfermedad, de atacar la enfermedad completamente distintas. La inmunoterapia está produciendo unos resultados muy esperanzadores. Igual que el tratamiento de los tumores no es el mismo desde hace 10 años para acá, pues dentro de 10 años estaremos hablando de supervivencias mucho mayores y de tratamientos distintos, menos tóxicos, etcétera.